A lo largo de Chainsaw Man se nos han presentado varios misterios sin resolver, como con qué demonio hizo contrato Kobeni, actualmente dónde se encuentra Kishibe, y qué pasó con el nuevo demonio de la sangre, pero sin duda el misterio más grande y que ha estado presente por años es la identidad de este misterioso personaje y que recientemente volvió a aparecer en el manga, pero para el final del video te diré su verdadera identidad y de cómo se originó este misterioso demonio. Así que, hola, me da gusto verte de nuevo, soy Kiso Senpai y esto es, el secreto del Chainsaw Man falso al fin revelado. Antes de que te revele su identidad y su origen necesito que me prestes mucha atención y que tengas fresco el inicio de la parte 2 porque te hablaré de varios capítulos, además que también te explicaré varios puntos para que entiendas mejor, así que estos son los puntos. El origen del falso Chainsaw Man fue creado por el nuevo miedo de los humanos, los posibles candidatos que se creían que eran el falso Chainsaw Man, y la verdadera identidad del falso Chainsaw Man y cómo se originó. Primer punto, el origen del falso Chainsaw Man es que fue creado por el nuevo miedo que los humanos le temen a Chainsaw Man. Algunas personas tienen la teoría que el Chainsaw Man falso, que apareció en el reciente capítulo y anteriores capítulos, es que, este se originó porque la humanidad está pasando por una invasión de pibes motosierra, así que por toda la destrucción y miedo que causaron, se crearía un nuevo Chainsaw Man y respaldarían su teoría, que a principios de la parte 2 aparecía este falso Chainsaw Man que su cabeza me recuerda a un girasol, que no hacía daño, que además solo chambeaba, y que este supuestamente se creó porque los humanos ya no ven al pibe serrucho como un peligro, pero yo desmiento esta teoría, que aunque es cierto, que el miedo de los humanos pueden crear un demonio, eso no significa que pueden existir dos versiones del mismo, lo que quiero darme a entender que no pueden existir dos hombres motosierra porque el miedo a la motosierra ya existía, y ningún otro demonio ha estado repetido por concepto, así que la teoría también se desmiente sola porque este tipo no es un demonio, es solo un hombre con una máscara de Chainsaw Man, que es curioso como esta empresa está monetizando con la imagen de Chainsaw Man y Denji no recibe ni un centavo, pero al final del día, si no pueden existir dos demonios del mismo concepto, ¿cómo es que existen dos Chainsaw Man? Bueno, para eso está el siguiente punto. Punto número 2, los posibles candidatos que se creían que eran el falso Chainsaw Man. El primero que se nos dijo que era el falso Chainsaw Man era el presidente del club de fans de Chainsaw Man, y se mostraba como él tenía en el pecho el característico encendedor de Denji, pero más adelante en la historia se revela que en efecto él no era el falso Chainsaw Man, que solo era un impostor y lo que tenía en el pecho era un implante. Pero si él no era, ¿quién era el otro Chainsaw Man? Bueno, para esto se nos presentaba al otro tipo que era parte del club de fans. De cierta forma su perfil encajaba con la descripción del falso Chainsaw Man, que lo característico de este clon era que es muy alto y daba la casualidad que este tipo también era muy alto, agregando que públicamente él reveló que era el verdadero Chainsaw Man, pero también pasando la historia se mostraría que él era otro farsante, además que se volvió un personaje olvidable y que el puesto anterior y este están actualmente capturados por seguridad pública junto con Katana Man. Ya sé lo que debes estarte preguntando, si en este video sabría la verdadera identidad del falso Chainsaw Man y ninguno de los anteriores fueron la respuesta, entonces ¿cuál es su verdadera identidad? Bueno, pues prepárate que ahora te explicaré cómo se originó el falso Chainsaw Man y cuál es su verdadera cara. Para esto te presento mi teoría, que para mí esto no sería una teoría, sería un hecho, ya que cuando vemos al falso Chainsaw Man, vemos que carece de piel, tiene los huesos expuestos, y en su cuerpo tiene carne que es utilizada como una capa, que las capas usualmente son usadas por justicieros. Ahora ven por dónde quiero ir, pues efectivamente, el falso Chainsaw Man es una creación del demonio de la Justica que se nos presentó al principio del manga. Además, si analizamos a sus otras creaciones, podemos observar que comparten ciertas características, como también tienen los huesos de fuera, tienen textura carnosa y en todos los casos, estos seres siempre buscan hacer su propia justicia. Pero ahora que ya sabes cómo fue creado este demonio, solo nos queda un último misterio: ¿quién se oculta debajo del falso Chainsaw Man? Pues para eso tenemos que analizar a las otras personas con las que hizo contrato el demonio de la justicia. Este demonio hizo contrato que curiosamente que comparten las mismas características. Este demonio hacía contrato con solo chicas de cabello rubio, y que fueran estudiantes, que además tuvieran un sentido de la justicia bizarro, como, con la primera chica que hizo contrato, esta buscaba eliminar a Asa para quedarse con el maestro, y después, se transformaría en una versión demoníaca que representaba su sentido de justicia, y después, sería eliminada por Yoru. La siguiente, sería Yuko, quien haría un contrato del demonio de la justicia y también pelearía con Asa, que también no lograría sus planes, y se
sería eliminada por el falso Chainsaw Man, pero la pregunta es, si el falso Chainsaw Man es una creación del demonio de la justicia, porque eliminaría a los otros usuarios, significaría que este falso Chainsaw Man también debería tener una base humana como los casos anteriores, y efectivamente, pero ¿quién sería esta persona? Pues déjame decirte, que esta persona siempre estuvo ahí frente a nuestros ojos, y jamás nos habíamos dado cuenta de su presencia. Así es, esta chica de aquí sería el falso Chainsaw Man. ¿No me crees? Aquí te muestro las pruebas. Esta chica misteriosa no es la primera vez que aparece en el manga, ella aparece en el capítulo 102. Ella sería atacada por el demonio de la justicia y cuando estaba a punto de ser sacada del chat, aparecía Chainsaw Man, que debemos descartar que esta chica presenció como Denji se transformaba en Chainsaw Man, y posiblemente ella se reuniría con el demonio de la justicia para poder tener el poder de Chainsaw Man y ejercer su propia justicia como un Chainsaw Man que actuaría como superhéroe, así como las demás personas la verían. Además tenía un asunto personal, ella fue atacada por Yuko transformada, así que eso explica por qué el falso Chainsaw Man atacaría a Yuko, ya que sería su venganza personal. También podemos ver que la silueta del falso Chainsaw Man coincide con el del capítulo 196 en la sombra. Podemos apreciar que es muy ancho, que eso se explicaría por qué está usando una capa, pero este no tiene el brazo de hueso como el que recientemente apareció, pues posiblemente Fujimoto aún no tenía muy claro el concepto del falso Chainsaw Man, que eso explicaría porque el falso Chainsaw Man que ayuda a escapar a Asa y Denji del demonio caída tenía pantalones negros y zapatos negros, pues este tendría un diseño base que posteriormente Fujimoto corrigió. Y hablando del reciente capítulo donde aparece, eso explicaría porque el falso Chainsaw Man decidiría atacar a la cuarta jinete, es porque la chica de la que te hable escucharía los planes de la cuarta jinete, que quiere salvarlos a todos entre comillas, y como la detectó como una amenaza, se presentaría como el falso Chainsaw Man para hacer el trabajo sucio. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que ella sería el falso Chainsaw Man? Para mí al menos quedó bastante claro que ella es el falso Chainsaw Man, y aquí lo descubriste primero. Me di cuenta que ella era el falso Chainsaw Man porque volví a leer los capítulos. Al principio creí que sería solo un personaje reciclado como lo suele hacer Fujimoto, pero no. Todo este tema del falso Chainsaw Man está muy bien construido. Se nota que Fujimoto está cocinando, pero ahora que nos depara para el futuro de este manga, ¿qué pasará con la reputación de Denji? ¿Y será lo que planea el demonio de la justicia con esta chica? ¿Y será que la cuarta jinete también se eslavara de este ataque? Lamentablemente solo nos queda esperar para la siguiente semana, y si te sorprendiste como yo al descubrir su identidad, no olvides dejar tu me gusta y compartir para que esto llegue a más personas y sepan de este tema. Por mi parte fue todo, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te quedaste con más ganas de Chainsaw Man y quieres saber de más misterios, aquí te dejo una lista de reproducción donde te muestro estos temas ningún otro youtuber de Chainsaw Man ha notado. Vamos, nos veremos por ahí.